A las afueras de un pequeño pueblo, enclavado en la Sierra Madre Occidental, se notaba la imponente casona de los Olmedo. Durante generaciones, había sido el hogar de una de las familias más ricas e influyentes de la región. Sin embargo, a pesar de su apariencia majestuosa, la mansión llevaba décadas abandonada. Los lugareños evitaban acercarse a ella, pues las historias que circulaban sobre la familia Olmedo eran oscuras, envueltas en superstición y rumores sobre extrañas desapariciones, tragedias inexplicables y lo más aterrador, un supuesto pacto con el diablo. En el centro de esta leyenda se encontraba Álvaro Olmedo, el último heredero del linaje. Se decía que en su juventud había sido un hombre ambicioso, con deseos insaciables de poder y riqueza. Sin embargo, cuando los negocios de la familia comenzaron a caer en picada debido a la competencia y a la mala gestión, Álvaro se volvió desesperado. No soportaba la idea de ver desmoronarse el imperio que su familia había construido durante generaciones. Fue entonces cuando, según las historias, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: hacer un pacto con el diablo. Corría el año de 1992 y la casona de los Olmedo aún resonaba con la actividad y el bullicio de las fiestas y reuniones de los ricos hacendados. Pero esa noche la casa estaba en un extraño y ominoso silencio. Solo una lámpara encendida en el estudio de Álvaro iluminaba los vastos pasillos vacíos. Frente a una gran mesa de roble, Álvaro se encontraba, rodeado de libros antiguos, manuscritos en latín y símbolos arcanos que había adquirido de contrabandistas y ocultistas. En el centro de la mesa, una daga ritual descansaba sobre un viejo pergamino. La desesperación se había consumido de él. Su esposa lo había abandonado meses antes. Sus hijos habían caído enfermos y las deudas con los bancos estaban a punto de arrebatarle la fortuna familiar. En su mente solo había una salida: convocar al único ser que, según los antiguos textos, podría cumplirle sus deseos más oscuros. Con la mano temblorosa, dibujó un pentagrama en el suelo con tiza negra, exactamente como lo indicaban los grimorios. La sala se llenó de un aire pesado, como si la misma atmósfera se cargara de tensión. Álvaro, con una mezcla de miedo y esperanza, tomó la daga y la levantó sobre su brazo. Por el poder de las sombras y por el nombre de aquel que mora en lo profundo, murmuró con voz entrecortada: te invoco a que me concedas lo que más deseo en este mundo. Con un rápido movimiento hizo un corte en su brazo, dejando que la sangre cayera sobre el pergamino. Al instante, el viento afuera cambió y un frío penetrante inundó la habitación. Las velas empezaron a sacar chispas y una sombra más oscura que la propia noche comenzó a formarse en el centro del pentagrama. Una figura alta y esbelta emergió lentamente de la sombra. Vestía un traje negro perfectamente ajustado, como si fuera un caballero de otra época. Pero su rostro no era humano. Su piel era de un gris pálido y sus ojos eran dos pozos negros sin fondo. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzaban a tocar sus ojos. «Has llamado, Álvaro Olmedo», dijo el ser con una voz sedosa y profunda que parecía resonar en cada rincón de la sala. Álvaro tragó saliva. Su corazón, latiendo con fuerza, sabía que estaba ante el ser que había invocado, el diablo, o al menos una manifestación de él. He hecho el sacrificio. He seguido todos los pasos. Necesito tu ayuda. Quiero mi riqueza de vuelta. Quiero que mi familia se levante nuevamente como la más poderosa de la región, dijo Álvaro, intentando que su voz no temblara. El ser lo observó con una mezcla de diversión y desprecio. Siempre lo mismo: riqueza, poder, control. Los humanos son tan predecibles. El diablo dio un paso hacia adelante, aunque nunca salió del pentagrama, como si las mismas reglas del ritual lo ataran a ese círculo dibujado en el suelo. Pero estás dispuesto a pagar el precio, ¿verdad, Álvaro? Porque todo tiene un costo. Lo que sea, respondió Álvaro sin dudar. El diablo sonrió más ampliamente. Lo que sea, pensó. Los humanos siempre eran tan fáciles de manipular. Muy bien, entonces tendrás tu riqueza de vuelta,
Tendrás el poder que tanto ansías, pero debes saber que todo eso tiene una condición. El pacto es para ti, pero tu alma no es suficiente para sellarlo. Necesito más. Necesito la sangre de tu linaje. Álvaro se tensó al escuchar esas palabras. Su mente intentó procesar lo que acababa de oír. Su linaje, eso significaba una cosa: sus hijos. ¿Qué estás diciendo? Tu sangre sellará el pacto, pero serán tus hijos y sus hijos después de ellos quienes pagarán el precio. Maldecidos estarán ellos y su descendencia hasta que tu estirpe se extinga. Así es como funciona el trato, Álvaro. Una vida por una eternidad de poder. El hombre retrocedió un paso, horrorizado. No había previsto ese costo. El bien de su familia, la preservación de su apellido, había sido su principal motivación. Pero ahora, para salvarlo, tenía que condenarlos. El diablo lo observó como si leyera sus pensamientos. Si no aceptas, todo lo que tienes se perderá en días. Tu riqueza, tu prestigio, tus tierras. No te quedará nada. Pero si aceptas, tu nombre será recordado por siglos. Pero es tu decisión. El silencio en la habitación era insoportable. Álvaro sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Sabía lo que significaba ese trato, pero la desesperación ya lo había consumido. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora estaban llenos de una oscura determinación. Lo acepto, dijo finalmente. El diablo sonrió ampliamente. El pacto estaba sellado. Que así sea, susurró antes de desvanecerse en una nube de sombras. Álvaro cayó de rodillas, agotado y tembloroso. La habitación volvió a la calma, pero algo había cambiado. En su brazo, donde se había cortado, el símbolo de un pentagrama apareció grabado en la piel, una marca imborrable que lo uniría para siempre a su trato. En los días siguientes, la vida de Álvaro cambió drásticamente. Las tierras de la familia Olmedo comenzaron a prosperar de nuevo, y la fortuna que había desaparecido repentinamente regresó con creces. Sus negocios florecieron, y en pocos años su nombre volvió a ser sinónimo de poder y riqueza. Sin embargo, la tragedia no tardó en manifestarse. Primero fue su hijo mayor, que cayó gravemente enfermo de una fiebre que ningún médico pudo diagnosticar. Luego, su hija menor, que falleció en un accidente inexplicable en la granja. Uno a uno, los miembros de la familia Olmedo comenzaron a sufrir muertes trágicas o caer en desgracia. La maldición del pacto se cumplía. Álvaro, desesperado, intentó romper el trato. Viajó por todo el país buscando curanderos, brujos y sacerdotes que pudieran ayudarlo. Pero todos le dieron la misma respuesta. El pacto estaba sellado y no había forma de deshacerlo. Su linaje estaba condenado a pagar por su ambición. Décadas más tarde, la casona de los Olmedo quedó completamente abandonada. Los descendientes de Álvaro murieron uno tras otro y su apellido desapareció, tal como lo había advertido el diablo. Pero la historia de su pacto permaneció viva en las leyendas locales. Algunos decían que en noches de luna llena se podía escuchar a Álvaro Olmedo caminando por los pasillos de la vieja casona, su alma condenada a vagar eternamente por haber entregado a su propia sangre a cambio de riqueza. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a la mansión. Los pocos que lo hacían, a menudo jóvenes curiosos o cazadores de leyendas, afirmaban que dentro de la casa, en el antiguo estudio, aún podían ver el pentagrama dibujado en el suelo, y que una presencia oscura los observaba desde las sombras, esperando a que alguien más estuviera dispuesto a sellar un nuevo pacto.